Bueno, licenciado Manuel, ¿podría darnos a entender qué es una política de Estado y qué es política partidaria? Bueno, sí, claro, pero primeramente para responderte qué es una política de Estado y qué es una política partidaria, debemos de entender primeramente qué es un Estado y qué es un partido político. Un Estado es un sistema de organización social que una nación determina para establecer su tipo de régimen. Es por esa razón de que podemos encontrar diferentes tipos de estados: estados federados, estados monárquicos, estados nación, estados interiores, estados democráticos, estados totalitarios. O sea, son formas de organizaciones sociales normalmente decididas por la mayoría de ciudadanos que conforman un país. El Estado está limitado únicamente por su territorio y por las disposiciones jurídicas que rige su constitución política. Estamos hablando de que es una estructura social de manera general. Un partido político es un conjunto de personas que comparten ideologías semejantes o iguales y que de alguna manera ese conjunto de personas, ese grupo de personas, que obviamente viene a ser menor que la totalidad de personas que conforman el Estado, quieren influir en la sociedad de ese Estado con sus ideas. Entonces, no es lo mismo Estado y partido político. Dentro de un Estado o la sociedad de un Estado puede caber muchos partidos políticos, pero no puede suceder lo contrario. O sea, no puede haber dentro de un partido político muchos estados. Son situaciones organizativas muy distintas. El Estado somos todos los ciudadanos de la nación que hemos decidido establecer un régimen o un sistema de organización social. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos que nuestro Estado es presidencialista, con tendencia democrática, y que está conformada para su administración por 4 poderes del Estado. Para mencionártelo: el poder parlamentario de la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República, el poder electoral, que es el que tiene que ver con la manera de cómo se eligen los representantes de estos poderes del Estado a través de elecciones populares, y el poder judicial, que es el que tiene encargado o encomendado la administración de justicia. Entonces, ese es el sistema que el Estado de Nicaragua o la nación nicaragüense ha establecido como su Estado, el cual pues también está inspirado en que es un Estado social, democrático, es un Estado de derecho. Entonces, ese es Estado. El partido político, tenemos muchos partidos políticos. Tenemos el partido político que tiene representación en el gobierno, está ejerciendo el poder político en el gobierno. Tenemos otros partidos que son o componen oposición actualmente, y otros partidos que están naciendo o están tramitando, lo cual denota pues lo que te decía al inicio, que en un estado cabe muchos partidos políticos, pero no lo contrario. Ahora creo que un poco claro de lo que es el Estado y lo que es un partido político, sí podemos hablar de lo que son las políticas de Estado. Las políticas de Estado, ¿verdad?, generalmente surgen de un consenso social. Un consenso social, ¿cuál es? Es aquellas ideas, ¿verdad?, que son consultadas a través de las diferentes instituciones que el Estado mismo ha establecido y a través de los mecanismos que a través de la ley, valga la redundancia, el Estado ha establecido para realizar las correspondientes consultas populares o análisis, ¿verdad?, las cuales surgen por medio de leyes, ¿verdad?, y se establecen de manera obligatoria a través de toda la nación.
de tal suerte que podemos estar hablando de una política de Estado tendientes, por ejemplo, a erradicar la pobreza. Eso tiene que ver con políticas de Estado de naturaleza económica que procuran incidir en la vida social y económica de todos los ciudadanos del país para erradicar la pobreza. Podemos estar hablando de una política de Estado que tenga que ver con conseguir una mejoría en la salud de sus ciudadanos, una política de Estado que tiene que ver con la vacunación, por ejemplo, obligatoria. Podemos tener una política de Estado en contra de la corrupción, por ejemplo. Podemos tener una política de Estado, como sucede actualmente, en contra del crimen organizado, de los delitos internacionales, de los delitos de trata de personas. Son políticas de Estado obligatorias, establecidas, para que sean de aplicabilidad nacional con propósito de mejorar el aspecto económico, el aspecto de la salud, el aspecto de la educación. Podríamos estar hablando de una política de Estado de cero analfabetismo, por ejemplo. Se establece a mejorar los niveles de educación social de manera general. Podemos estar hablando de políticas que tengan que ver con la unidad centroamericana, por ejemplo. Nicaragua puede establecer políticas tendientes a ello. Esas son políticas de Estado, aquellas que procuran alcanzar los mejores y mayores objetivos que beneficien a la sociedad de manera general. Por el contrario, las políticas partidarias tienen que ver con aquellas ideas que tiene un determinado grupo político o un determinado partido político, las cuales consideran ellos correctas y que hacen un esfuerzo por que influyan directamente en la sociedad. Podemos estar hablando entonces de diferentes corrientes ideológicas partidarias. Por ejemplo, el liberalismo tiende como idea en general el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, tiende proteger la libertad de expresión, tiende a buscar la igualdad entre las personas. Esa es una corriente ideológica, política, partidaria. Podemos encontrar ideologías conservadoras que pretenden conservar las tradiciones humanas, las tradiciones nacionales, procuran cómo darle mayor énfasis a los valores familiares. Podemos encontrar ideologías políticas que tienen que ver con el socialismo, ¿verdad?, que fomentan la igualdad o la repartición de la riqueza de manera igual, que está destinada a establecer una sociedad más justa, por ejemplo, y un sinnúmero de ideologías que son propias de un determinado partido político. Bueno, y de ellas, ¿cuáles son obligatorias y cuáles no? Bueno, en relación a cuáles son obligatorias y cuáles no, bueno, las que se establecen como política de Estado generalmente nacen o se establecen a través de leyes. Entonces, desde el momento que te digo que se establecen a través de leyes, pues estas son de obligatorio cumplimiento. Te ponía el ejemplo de la lucha contra el crimen organizado. El Estado dice, vamos a encaminar una política de Estado contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos de esa naturaleza. Entonces vienen y someten a la aprobación de la Asamblea Nacional una ley que deje de manera clara cuáles son las pautas, cuáles son los procedimientos, las sanciones y mecanismos que el Estado va a utilizar para neutralizar ese flagelo que está afectando a la sociedad. Si queremos mejorar más la educación, entonces el gobierno establece mediante un decreto o mediante una ley determinadas medidas que una vez que son aprobadas, sea por la Asamblea Nacional o digamos, emitidas por el presidente a través de decretos ejecutivos, entonces se convierten en leyes que son obligatorias. Las políticas partidarias, esas son obligatorias, pero dentro
de la estructura política partidaria. O sea, si una persona liberal dentro de su partido liberal no cumple los reglamentos internos de su partido, no está actuando de acuerdo a la ideología partidaria de su partido, puede ser expulsado. Pero eso no quiere decir de que sea obligatoria para el resto de la sociedad, para el resto de las personas que no son militantes. O sea, solamente se establecen de manera obligatoria, pero dentro de su organización, y no puede privarle de otros derechos que no sean los derechos de organización o de asociación dentro de su estructura política. Entonces, respondiendo más claramente, las que son de obligatorio cumplimiento son aquellas que son políticas de Estado, porque están respaldadas con leyes que son de manera general obligatorios para todos. Nadie puede oponerse o estar en contra de una política de Estado porque supone la teoría de que esas políticas de Estado son producto de un consenso nacional y procuran en tanto mejorar las condiciones de un Estado, sea cual sea el tipo de Estado, e independientemente también, valga la oportunidad de aclarar de que independientemente del partido político que esté en el poder o ejerciendo el poder político en el Estado, en este caso como un presidente, independientemente de la tendencia política partidaria que el presidente tenga, está obligado él también a impulsar políticas de Estado a favor de la sociedad y está obligado a hacer de que esas políticas de Estado se cumplan. Entonces, nada tiene que ver en el momento de que ya se está ejerciendo el poder en el alto nivel del Estado, ya nada tiene que ver o pasa a un segundo plano la política partidaria y prevalece la política de Estado. Las políticas de Estado son de ineludible cumplimiento y no pueden ser contaminadas por ideas políticas partidarias. Puede ser de que de una u otra manera tenga coincidencia la política de Estado con una política partidaria, pero nunca va a estar influenciada en su totalidad ni va a variar porque la política partidaria cambie, sino mientras no sea esta política de Estado debidamente reformada o abandonada como un interés general del Estado. Entonces, creo haber respondido la pregunta que me ha formulado, o si tienes alguna otra inquietud, puedes hacerla. No, muchas gracias por su aclaración, licenciada. A la orden.